Su destino es Nicaragua. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marta, pertenezco a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y pues siempre acompaño a la Madre Belia y al diácono o a quien me pongan para acompañar en las clases de Biblia y pues ahora me toca impartirles el tema junto con las madres. Muy bien, entonces el equipito de la escuelita bíblica que tenemos en la parroquia somos los que vamos a compartir ese momento con ustedes. Entonces, bienvenidos, nos da muchísimo gusto que se abran estos espacios a nivel de canal porque es su compartir y es enriquecernos, ¿verdad? Entonces, voy a dejar el micrófono a la madre Pati para que nos enseñe un cantito de movimientos o nos lo recuerden. Sí, ahora ya lo saben. Oye, pónganse de pie, ¿sí? Es el de los números, yo no sé si se acuerdan, ¿sí? Que es quién es el uno, aleluya. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Muy bien, entonces lo vamos a hacer. Primero, ¿quién es el uno? ¿Quién será Dios? ¿Quién es el número uno? Dios. Entonces vamos a hacer, Dios es uno solo, todo eterno en este mundo. Y luego vamos a decir, ¿quién es el dos? Aleluya, ¿quién es el dos? La naturaleza dos, Dios es uno solo, todo eterno en este mundo. ¿Quién es el tres? Aleluya, ¿quién es el tres? ¿Quién será? La Trinidad. Entonces vamos a hacerle. La Trinidad, tan, tan. La naturaleza dos, Dios es uno solo, todo eterno en este mundo. Y luego, ¿quién es el cuatro? ¿Quién será el cuatro? Cuatro evangelistas. Entonces vamos a hacer cuatro evangelistas, ¿sí? Vamos a ir repitiendo cada uno. Y luego, ¿quién será el cinco? Cinco son los panes, ¿sí? Vamos a hacerle así, ¿sí? Y luego, seis son las tinajas, las bolas de Caná. Siete, los sacramentos. Y los sacramentos son así, ¿sí? Los que puedan, así como una confesión, ¿sí? Y luego ya después es el ocho bienaventuranzas. Y con el cuerpo vamos a hacer como una cruz, ¿sí? Para ayudarnos, ¿sí? Y luego, después, 9 coros celestiales, que son 9, ¿sí? Coros celestiales. Y luego 10, ¿qué será 10? Mandamientos. 10 los mandamientos, ¿sí? 11 van a ser, 11 son los fieles y vamos a poner las manos así, ¿sí? Y 12, los apóstoles, y vamos a hacer ¿sí? Muy bien. Entonces empezamos. Va, una, dos, ya me cansé todavía no. Muy bien. Entonces, bueno, me voy a quitar no estoy agradecida. Bueno, entonces vamos a hacer, así como pregunta, ¿sí? Vamos a hacerle. ¿Quién es el uno? Aleluya. ¿Quién es el uno? Dios es uno solo, todo eterno en este mundo. ¿Quién es el dos? Aleluya. ¿Quién es el dos?
el himno a San José. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es la que viene en el documento donde el Papa dice o nombra el año de San José. Entonces, digamos Salve y custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confío a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. A tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Patriarca de la Lomilla, San Martín, Tu patrocinio de Padre, Jesús y María. San José. Aumenta nuestro. Continuamos nuestra tarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra tercera meditación, reflexión. Nada más recuérdenme que vimos el primer día. Padre amado. Padre amado. ¿Quién nos lo dio? El Padre Jorge Luis, ¿verdad? ¿Y el segundo día ayer? Padre en la ternura. ¿Padre qué? En la ternura. Padre en la ternura. Ajá, Padre en la ternura. ¿Quién nos lo compartió? Padre Santiago. Muy bien, entonces este día nos lo va a compartir Martita, y va a ser Padre en la obediencia. Entonces, los dejo con Martita. ¿Con esto o con esto, María? Con los dos. ¿Con los dos? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a comenzar nuestro tema.
Pues muy bien, vamos a comenzar nuestro tema, que es Padre en la obediencia. Ojalá que el Señor tome las riendas de nuestra vida a donde Él diga y nos conduzca y guíe nuestros pasos. Yo voy a tratar de escuchar, de dar el tema de la obediencia de José de acuerdo al recorrido que hizo José con Jesús desde Israel hasta Egipto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo obedecía a Dios por medio de los sueños. Bueno, vamos a empezar. Hablar es una necesidad, pero ¿qué es escuchar? Escuchar es un arte. Dijo el científico y novelista alemán Goethe, que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte. Y es que cuando hablamos de escuchar, no hablamos del mero hecho biológico de oír, sino de comprender e interpretar lo que están diciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos platicando con una persona? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La estamos oyendo a veces nada más, ¿verdad? Pero no la estamos escuchando. ¿Qué es escuchar? Poner atención, comprender a la persona que está hablando conmigo. Pero ¿qué es lo que nosotros ya queremos en ese momento a veces? Ay, que ya termine, ay, a ver qué me invento, o ya estoy pensando qué es lo que yo voy a empezar a platicarle a la otra persona. Entonces ahí no estamos oyendo, no estamos escuchando, nada más estamos oyendo, ¿verdad? La palabra obediencia hace referencia a la palabra latina ob audire, que comprende la idea de saber escuchar con respeto a aquello que se recibe como un mandato o una orden, ¿sí? Entonces hay que saber escuchar, no oír, escuchar para saber qué es lo que se nos está mandando a hacer. José es el ejemplo fiel de la persona que sabe obedecer y que sabe escuchar a Dios. Ahorita lo vamos a ver a través del recorrido que vamos a hacer con él. Vamos a empezar desde que José asume la paternidad legal. ¿Todos traen Biblia? Pues me pueden seguir en Mateo capítulo 1 del 18 al 29. Dice, José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en silencio. Desde ahí va a empezar la obediencia de José, hacia Dios, que le habla a través de los ángeles, a través del sueño, ¿verdad? Ahí, ¿qué pensaba José? Cuando le dice María, cuando ya era su esposa, repudiarla, ¿verdad? Como él iba a aceptar a una mujer que ya estaba embarazada, pero como era un hombre justo, él no podía desobedecer las leyes, entonces él tenía que hablar. Él tenía que hablar, pero a la vez no podía repudiar a María. ¿Qué le pasaría a María si la repudiara en público? La lapidaban, ¿verdad? Primer sueño. ¿Cuántos sueños tuvo José en esos episodios? ¿Se acuerdan? Fueron 4 sueños. A través de esos 4 sueños vamos a ver la obediencia de José. En su primer sueño, ya cuando José tenía esa idea de que iba a hablar con María, pero en secreto a que nadie se diera cuenta, dice, así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Aquí voy a hacer un paréntesis. José, hijo de David. Acuérdense, José es de la descendencia de David, ¿verdad? Entonces desde ahí viene la descendencia del rey. ¿Se acuerdan quién estaba del rey en ese entonces?
Herodes, estaba Herodes, ¿verdad? ¿Y Herodes venía de la descendencia de David? No, no venía de la descendencia de David. Entonces aquí dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Jesús. Su respuesta de José ante ese sueño fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. ¿Qué tal si hubiera estado en este tiempo José, verdad? Hubiera a lo mejor hecho caso de las murmuraciones. Ahorita hubiera dicho, no, pues no creas, y fíjate cómo es y esto, pero José, ¿a quién le hizo caso? Al ángel, a Dios. José decidió entregarle su proyecto de vida. Él decidió entregarle sus manos libres a Dios para que haga lo que él quiera en su proyecto de vida. Él era obediente, José. Entonces fue lo primero que hizo. Ahora el Papa Francisco nos dice mucho. Aquí apunté una frasecita que el Papa Francisco dice: los chismes matan y los chismosos y las chismosas son terroristas, ¿verdad? Entonces hay que evitar de murmuraciones. Entonces José, gracias a Dios, que era obediente ¿a quién? A la palabra de Dios. Desde aquí empieza ya José a obedecer. En el nacimiento de Jesús, por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el cual se ordenaba que se empadronasen todo el mundo, cada cual en su ciudad. José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén. Yo soy muy, me gusta mucho enseñarles más o menos los lugares para que ubiquen la dificultad que tenía José, de que tenía que ir a quedar dentro del censo. Fíjense, desde aquí, desde Nazaret, ¿hasta dónde la mandaban? Hasta Belén. Y sin importarle a José, ahí va con María embarazada. Imagínense, no era un territorio tranquilo, no eran carreteras lisas, no había carros, tenía que pasar muchos trabajos, pero ahí va José obediente con María a cumplir con una de las leyes. ¿Qué es cumplir? Obedecer también las leyes, ¿verdad? El evangelista Lucas, ustedes saben que los dos evangelios que nos muestran a José, la vida de José, son los dos evangelistas, Mateo y Lucas, al principio. Entonces dice, el evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Pero era una obediencia a la ley. Siempre José obediente ante el sueño y ante las leyes. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. ¿Se acuerdan qué bonito que nos platicó el padre el día de antier? Que decía que como José también sufrió mucho, que tuvo dolores, porque él nos explicaba que tenía tal vez hasta familiares en Belén y ni siquiera quisieron recibirlo para darle un lugar donde naciera el niño. Así nos se lo explicó el padre, ¿verdad? Que José sintió el abandono también, como María en aquel día en que tuvo a Jesús en sus brazos ya muerto. Entonces, pero ahí vemos a un José, miren, también vemos a un José que no habla. José siempre es un hombre que no habla porque es un hombre en acción. Ahí lo vemos adorando, miren, él está adorando a Jesús. Después ahí viene otro sueño, que es el segundo sueño, que es la huida a Egipto. Ya están en Belén, ya nació el niño en Belén. Y en el segundo sueño, el ángel le ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que te diga,
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Por qué Herodes quería matar al niño? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Por qué a Herodes le afectaba? Porque él solo se había nombrado rey, ¿verdad? Sin pertenecer a la descendencia, a la genealogía de David. Él era el rey, entonces decía, ya va a venir alguien que me quite mi lugar. Entonces, pues ahí vemos, y está el segundo sueño, y como siempre, obedeciendo José. Aquí nomás tengo la presencia de los Reyes Magos, que es cuando Herodes se los encuentra y les pide que dónde nació el niño, ¿verdad? José, de nuevo, no dudó en obedecer. Sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Entonces de Belén lo mandaron ¿a dónde? A Egipto. Fíjense, a una ciudad en la que ni siquiera pertenecía a Israel. Tal vez había una ciudad judía ahí en Alejandría, en Egipto, si se acuerdan, y tal vez ahí estaba, pero no se sabe. Entonces ahí estaba con los paganos en una ciudad lejos de su tierra, caminando por desiertos, pero a José no le importa. A José lo único que le importa es obedecer. Vuelta a Egipto, en su tercer sueño. El mensajero divino, después de haberle informado que los que trataban de matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Imagínense qué hubiera pasado si José no obedeciera a cada uno de los niños. Pues tal vez hasta Jesús lo hubieran matado, ¿verdad? Pero Jesús siempre obediente a la palabra de Dios. Una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Ya de Egipto se regresó a Israel. Residencia en Nazaret, pero tuvo un cuarto sueño. Eso fueron 4 sueños de José, donde obedeció donde escuchó y donde obedeció la palabra de Dios. Dice, pero al enterarse de que Arquelao, ¿quién era Arquelao? El hijo de Herodes, ¿verdad? De que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, así que avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado el Nazaret. Miren, cuando yo ni siquiera estaba dentro de las clases, yo decía, bueno, si nació en Belén, ¿por qué le dicen Jesús de Nazaret, verdad? Pero pues miren, ya entrando a estudiar en la Biblia van a ver que vamos a aprender, muchísimo y nunca vamos a dejar de aprender, pero poquito que se nos vaya quedando, vamos comprendiendo ya el porqué. Y pues mire, este es un mapa, como yo les digo, yo soy un poquito ilustrativa porque como yo era de las personas que no comprendía muchas cosas y todavía no comprendo, pero pues bueno, aquí estamos todos para seguir aprendiendo. Pues por aquí está Nazaret, ¿no lo ven? Yo ya no lo veo. Pero bueno, está de Nazaret, primero vivían en Nazaret su primer sueño, después de su primer sueño, ¿a dónde se fueron? A Belén. Después de Belén, ¿a dónde se fueron? A Egipto. Después de Egipto, ¿iban a regresar a dónde? A Belén, pero como vieron que todavía estaba gobernando familiares de Herodes, ¿a dónde se fue? A Nazaret. Y aquí vamos por parte de la historia. Pues eso fue el recorrido en el Nuevo Testamento por Mateo, donde nos muestra la obediencia de José por medio de los sueños. ¿Qué tenemos aquí? Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué les puse las Sagradas Escrituras? Porque a veces estamos esperando a que Jesús nos hable por medio de un sueño, ¿verdad? Que yo no dudo que Jesús a algunos les hable por sueños, pero muchos estamos esperando que nos hable por medio de un sueño. Pero miren, no hay que esperar a que Jesús nos hable por medio de un sueño. Jesús nos dejó una carta escrita para nosotros. Esa carta fue escrita hace más de 2000 años, pero aunque fue escrita hace más de 2000 años, es una carta actual
que fue escrita para mí, para ti, para cada uno de nosotros en forma individual. Esa carta es para mí como para ti. En esa carta Jesús nos habla. Entonces no esperemos que nos hable en sueño, cuando ya nos está hablando. Tenemos las Sagradas Escrituras. Por medio de las Sagradas Escrituras, Dios nos habla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber escucharlo, saber escucharlo. ¿Para qué saberlo escuchar? Para obedecerlo, ¿verdad? ¿Y para qué lo vamos a obedecer? Pues para santificarnos, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos todo lo que Jesús nos dice? Pues qué bonito, nos vamos a ir santificando. ¿Para qué nos santificamos? Pues para darle gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué podemos obedecer de la Biblia? Pues mire, en la Biblia hay tantas cosas, pero por darle unos ejemplos, tenemos las obras de la misericordia. Tenemos las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, que ya si nosotros obedecemos a Jesús, pues ya podemos ir a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento, a dar posada al peregrino, a visitar al desvalido, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y en las espirituales podemos enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por vivos y difuntos. Pues miren, ahí Dios nos está hablando, ¿sí? No hay que oírlo, hay que escucharlo. ¿Para qué hay que escucharlo? Para obedecerlo, ¿sí? Entonces dirá el rey a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. ¿Cuándo yo hice eso, Señor? ¿Cuándo te visité? Cuando lo hiciste con tu prójimo. Os aseguro que cada vez que hiciste esto con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Eso es de la Biblia, eso les quise poner de la Biblia para que vean que Dios nos está hablando todos los días. Nosotros podemos agarrar las Sagradas Escrituras y no oírlo, escucharlo y obedecerlo. También José fue obediente en la ley. ¿Cuándo fue obediente en la ley? Pues le hizo la circuncisión a Jesús, presentación de Jesús en el templo. Esas eran obligaciones que ellos tenían que hacer. Entonces, obligaciones de la ley que nosotros también tenemos que obedecer, ¿verdad? Nosotros en este tiempo tenemos muchas cosas que obedecer de acuerdo a la ley. Lo que aprendimos también de los temas anteriores, cómo José iba a la sinagoga. ¿Verdad? O sea, yo pensaba, era mi forma de pensar, que María era la que le enseñó a rezar, todo eso, y ahora descubrí que José lo llevaba todos los sábados a la sinagoga, porque las mujeres no podían entrar a la sinagoga. No tenían derecho, ¿verdad? Esto fue algo muy novedoso para mí, porque a veces vemos temas, decimos, no, pues voy a ir al tema, no, es que aprende uno, y en estos temas será porque mi padre, yo soy Josefa, yo nací ese día, entonces lo quiero mucho yo a José, es mi Es su patrón. Para mí, me recomiendo a él. Entonces, todos estos temas han sido muy buenos, muy bonitos para ponerlos desde los vidas. Pues qué bueno, mire, poquito que se nos vaya quedando. Cualquier cosa que aprendamos no es una tarde perdida, siempre va a ser una tarde ganada. Vida oculta de Jesús en Nazaret. Y así, cumpliendo todo lo ordenado por la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. Todos necesitamos ser obedientes, tanto a las leyes naturales como a las divinas. Ahí les puse unas leyes divinas, por ponerles algunas, que nosotros ahorita podemos obedecer. ¿Cómo qué? Como obedecer los 10 mandamientos. Sí, no sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos. Las enseñanzas de la Iglesia Católica, acudir a misa los domingos y los días de preceptos, acudir a confesión cuando uno cae en pecado. Y en las leyes naturales,
pues defender el matrimonio como una institución entre hombre y una mujer, proteger a los niños que están en el vientre materno, resistir al sinsentido de la ideología de género. Tenemos muchas cosas por obedecer, pero mire, también Dios nos dio la libertad de obedecer o no obedecer, de cada quien depende. Pero por decir un ejemplo, hay un semáforo en rojo, tú tienes la libertad de pasarte al alto o de seguirlo, pero todos sabemos las consecuencias, ¿verdad? Todos sabemos las consecuencias. Si nos pasamos en alto, pues tal vez hasta quedemos. Entonces, obedeciendo leyes, obedeciendo, y así es como debemos pues de seguir. Son formas de demostrar que confiamos en Dios y le obedecemos. ¿Y a dónde nos va a llevar la obediencia? Pues con Él, al final de los tiempos, ¿verdad? Con Dios. Si se burlan de ti, te ridiculizan y provocan sufrimiento por tu confianza y obediencia a las leyes naturales y divinas, no estás lejos del reino de Dios. Así es que no tengan miedo, porque entre más estamos aquí, más nos atacan, ¿verdad? Pero aquí estamos, obedeciendo a Dios nuestro Señor como San José. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. ¿Se acuerdan en el fiat de María? Hágase su voluntad y no la mía, ¿verdad? En el fiat de Jesús, no, ese fue en el de Jesús, ¿verdad? Hágase su voluntad y no la mía. ¿Y en el de María cómo fue, madre? Hágase en mí según tu palabra. Bueno, y en el de José, pues fue obediente, ¿verdad? Él también dijo un sí. Sin el sí de José como el sí de María, es tan importante como el sí de María, porque sin el sí de José, pues no hubiera aceptado a María, y imagínense, entonces es tan importante el sí de María como el sí de José. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, bajo la guía de José, fíjense qué bonito, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces, ¿quién le enseñó a Jesús a ser obediente? José, ¿verdad? Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y es una obediencia que le enseñó su padre, José, ¿verdad? Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Sí, Jesús el Mesías fue probado en el desierto, fue rechazado por los suyos, fue perseguido por los judíos, fue acusado falsamente, sufrió perplejidades, perversidades, pérdida de dignidad y dolor físico y espiritual, pero ninguno de estos se acerca a la agonía que sufrió en el Getsemaní. Los Getsemaníes no pueden ser evaluados en cuanto a la intensidad de dolor, excepto porque nos lo están experimentando. Qué bonito que nosotros, cuando estemos viviendo un Getsemaní, nos acerquemos a Dios, seamos obedientes, sepamos escucharlo, qué es lo que nos está diciendo en ese momento. ¿Quién ha vivido un Getsemaní? Todos hemos tenido sufrimientos, ¿verdad? Entonces es el momento de unirnos a Dios, es el momento de escucharlo, es el momento de obedecerlo, de escucharlo para obedecerlo y saber qué es lo que nos está diciendo y nos conforte. José era un hombre que siempre sabía escuchar la voz de Dios, era profundamente sensible a su secreta voluntad, un hombre atento a los mensajes que le llegaban desde lo más profundo del corazón. Pidamos la gracia a San José de afinar nuestro oído y nuestro corazón para ser obedientes y cumplir la voluntad a su amado Hijo. Pues miren, es una pequeña, tal vez muy pequeña reflexión, pero yo me quise guiar un poquito en la Biblia,
y es como le seguí más o menos el recorrido de José y cómo se mostraba José obedeciendo ante los sueños y ante los problemas y dificultades que se le iban presentando. Y pues ya acabamos el recorrido y ahora le dejo el micrófono a la madre. Muy bien, pues yo creo que una de las cosas que Martita nos compartió en este momento es pues un ejemplo a seguir, ¿verdad? Lo último que terminaba Martita nos decía que Jesús, ¿cómo aprendió a obedecer? ¿Cómo? Con el ejemplo de San José. Ahí. Con el ejemplo de San José, muy bien, con el ejemplo de San José, pero aprendió sufriendo, exactamente. ¿Cómo aprendemos a caminar? Caminando. ¿Cómo aprendemos a leer? Exactamente, practicando, sí, practicando. Entonces, ese es un ejemplo de cómo José fue el ejemplo para Jesús, ¿verdad? Fue el ejemplo para Jesús. San José, ¿cómo descubrió la voluntad de Dios? Ajá. Primero en sueño, sí, y escuchando, ¿verdad? Escuchando por medio. Pero lo más importante es que él amaba mucho a Dios, José. Entonces, o sea, él amaba tanto la palabra. Era un hombre de Dios, ¿verdad? Era un hombre de Dios. Y recordemos que cuando Dios llama a una personita, cuando Dios elige a una persona para una vocación determinada, también la capacita para responder. Sí, la capacita para responder, y en San José nosotros podemos ver plenamente eso. Entonces, vamos, ¿qué dificultades de lo que acabamos de escuchar? San José supo escuchar a Dios, supo descubrir su voluntad por medio de como Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por medio de los sueños, ¿sí? Por medio de los sueños. Entonces, nosotros en este momento, día 29 de septiembre del 2021, ¿qué dificultades tenemos para escuchar? A ver, Irma. Hay mucho ruido. Muy bien, mucho ruido. Díganme ejemplos de ruidos. La televisión. Ajá, muy bien. A ver, muy bien. La televisión, ¿qué, Lucita? Carros, motos. Ajá. Las noticias. Ajá. A ver, váyanse más profundo, porque esos son externos y me pueden ayudar en algo, me pueden interrumpir. Díganme otros ruidos. Los medios de comunicación. Ajá. ¿Perdón? Los problemas, perfecto, muy bien, los problemas. Ya lo interno. Sí, lo que nos bombardea, pero Martita también nos decía una clave muy especial. Somos libres y nosotros aceptamos obedecer o desobedecemos, ¿verdad? Sí, nos abrimos a la obediencia o nos cerramos a la obediencia. Entonces, hay muchas dificultades en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que nos dificultan obedecer. ¿Qué ruidos debemos de callar? Ustedes piensen en nosotros mismos, pensemos un momentito en nosotros mismos. Yo, Belia, ¿qué ruidos debo de callar en estos momentos para obedecer? Muy bien, uno, la soberbia, el miedo, las preocupaciones, perfecto, egoísmo, ¿qué más? La pereza. Ajá, exactamente. Las críticas, ¿qué decía Martita, la frase del Papa? Que un criticón, un chismoso, apliquémoslo al criticón, sí, es un terrorista, sí, es un terrorista. Entonces, fíjense todo lo que nosotros, hay muchos ruidos en nuestro alrededor, que si no nos dejan escuchar, no vamos a obedecer, sí, no vamos a obedecer. Y aparte, lo exterior, pero lo más importante es lo interno, sí, lo interno, lo que me vaya perfilando, lo que me va identificando a nosotros, a cada uno como personas, y con este estilo y con esta forma de ser. Tenemos en San José un ejemplo de obediencia, pero antes de obediencia lo tenemos como ejemplo de escucha,
de escucha. Saber escuchar. Pensemos en nuestros círculos en los que nos relacionamos, en nuestro apostolado, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Se sabe escuchar? Sí, a veces oír y a veces ni oír, porque estamos junto con la otra persona y está hablando la otra persona y yo ando en otro lado. Sí, mi mente, mi corazón está en otro lado. Entonces tenemos en San José nuestro ejemplo de escuchar. Y si sabemos escuchar, vamos a saber obedecer. Pidámosle a San José esa gracia, que como Él sepamos escuchar, para saber obedecer la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a hacer la actividad que viene allí en sus hojitas. Matita, cámbiale, por favor. Bueno, préstamelo mejor. Sí, para yo ir recambiando conforme vamos contestando. Va a ser un examen de lo que Martita les acaba de decir. Vamos a irnos... Tengo mi acordeón acá. Hoy tengo mi acordeón acá. Vamos a hacer un examen, pero yo les voy a decir cuál. ¿Cuál vamos a contestar primero? Vamos a contestar primero la número 2 horizontal. La número 2 horizontal dice: Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuándo aprendió a hacer la voluntad del Padre? Jesús, ¿cuándo aprendió a hacer la voluntad del Padre? Lo máximo. ¿Dónde? En la cruz, exactamente. ¿Sí? Durante toda su vida, ¿verdad? Pero el culmen de la obediencia de Jesús al Padre fue en la cruz. La segunda que vamos a contestar, me van a decir, es la 2, el número 4 horizontal. Jesús supo pronunciar su fiat, su sí como María, su sí como Jesús. ¿Cuándo dijo María sí? En la anunciación, ¿verdad? Y dijo: hágase en mí según tu palabra. ¿Cuándo dijo Jesús su sí? En la cruz, y poquito antes de la cruz, que estaba sudando sangre. No, es en el Getsemaní. O sea, allí estaba sudando, estaba al máximo de dolor, de sufrimiento humano, y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se levantó. ¿Se acuerdan de una película que es muy bonito, muy impresionante ese momento? Que se levanta de cuando estaba sufriendo y se levanta y aplasta. ¿Qué aplasta ahí? Una serpiente, sí, una serpiente. Es una imagen muy bonita de esa película, ¿verdad? De esa película. Muy bien, siguiente respuesta. La siguiente respuesta va a ser el número 8 horizontal. En el segundo sueño del ángel dijo a José, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Y ahí qué más? ¿Sí? ¿Vete a Egipto? Ay, yo no me acuerdo. En el segundo. ¿Que se regrese o que se vaya? El primer sueño es que tome a María como su esposa. Y el segundo sueño es: levántate y vete. Sí, vete, porque ¿quién quiere matar a Jesús? Herodes. Perfecto, muy bien. Entonces, la número 3 es el 8 horizontal. Siguiente, la 4, es el número 5 vertical. 5 vertical. Dice: huyeron a este lugar ante la amenaza de Herodes. ¿A dónde se fueron? A Egipto, perfecto. Sí, se fueron a Egipto. Siguiente pregunta, para que me digan la respuesta. Es la número 10 horizontal. En el tercer sueño le informó a José que los que lo buscaban al niño habían muerto. Entonces ya puedes volver, sí, ya puedes regresar. Sí, ya puedes regresar. Siguiente pregunta es la número 3 vertical. Se apareció en sueños a José. ¿Sí? El ángel, perfecto.
Sí, acuérdense, y hoy está muy bonito, ¿verdad? Hoy coincide en la fiesta del día de hoy, los arcángeles, ¿sí? Los arcángeles. Y como dice la lectura de oficio, la lectura del oficio del día de hoy dice que el ángel en su nombre viene su misión, ¿verdad? La misión del ángel viene en su nombre. Miguel, ¿qué significa? ¿Quién como Dios? Y es como nuestro patrono, ¿verdad? El que nos cuida, ¿verdad? El que nos cuida. Rafael, ¿qué significa? Medicina de Dios. Es el que nos cura. Sí. ¿Y Gabriel qué significa? Mensajero de Dios. Es el que nos acompaña, es el que nos acerca, nos cuida, nos acerca para darnos el mensaje, ¿sí? De Dios. Entonces, es muy bonito, y por lo que a San José también, por medio del ángel, en sueños le manifestó. Siguiente pregunta va a ser la 9 horizontal. Medio por el cual Dios manifestó sus designios. Sueños. Y a veces, si Dios nos hablara por sueños, ¿le haríamos caso a nosotros? Sí, a veces queremos todo. Si nos pide alguien, si nos pide la coordinadora del grupo, si nos pide el párroco, algo, siempre nosotros, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no le dice a otro? ¿Sí? ¿Y por qué? Sí. Fíjense, San José, ¿sí? San José, por medio del sueño, escuchó y obedeció, ¿sí? Escuchó y obedeció a Dios. Siguiente va a ser la 7 vertical. Según la carta a los hebreos, Jesús aprendió sufriendo a obedecer, ¿sí? A obedecer. Entonces tenemos, ¿y de quién aprendió a obedecer Jesús? De San José, ¿sí? De San José, de su padre, ¿sí? De su padre, aprendió a obedecerle a Dios celestial, ¿verdad? A su Padre celestial. Siguiente pregunta es la 1 vertical. La 1 vertical. La obediencia proviene de esta palabra latina. Ay, ni les di las respuestas ahí. Búsquenlo por ahí, en su tema. Ajá. Ahí va. Audire. ¿Sí? 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 Es la número 9, ¿sí? Y la última, la 10. ¿Sí? Repasando nuestro tema. La 10 está bien fácil. En el tercer sueño le informó a José que los que lo buscaban ya habían... eso ya se los había dicho. Sí, la 6, perdón. La 6. Dice la 6. Después de salir de Egipto entró José con María y Jesús a esta tierra. ¿A dónde? A Israel, ¿sí? Y ya lo veíamos en los mapitas. Sí, ya lo veíamos en los mapitas que Martita nos compartía. Bien, conclusión. Tenemos en San José un ejemplo de saber escuchar y saber obedecer. Pidámosle a San José esta gracia de saber escuchar, que sepamos hacer a un lado los ruidos externos, pero que también sepamos suprimir y trabajar los ruidos internos que puede haber en nosotros, para que escuchemos la voz de Dios y para que obedezcamos la voluntad de Dios. Los invitamos a terminar con esta oración. Es la que en la misma carta el Papa Francisco, ahí en el conjunto, ahí adentro de la carta, dice, el Papa Francisco dice que él también frecuenta mucho esta oración. Entonces vamos haciéndola, y para pedirle a San José que nos ayude a saber escuchar para poder obedecer. Y al final volvemos a cantar el himno. Ya Dios, perdón. Sí, volvemos a cantar el himno al final. Y también en esta tarde, para terminar, vamos encomendando en nuestra oración a todas nuestras familias que sufren a causa de la violencia, a todas nuestras familias que sufren por la pérdida de un ser querido, por la violencia, por la enfermedad.
para que por intercesión de San José experimenten la fortaleza de Dios, experimenten la fortaleza y también sepan descubrir la voluntad de Dios por medio de estos acontecimientos. Decimos juntos: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toma mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame en tu bondad, es tan grande como tu poder. Amén.